Y ahora pues quería presentar a Enric del Campo. Enric es fisioterapeuta pediátrico del Servicio de Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios, compañero mío de profesión y de hospital. Nos conocemos, yo lo conozco desde que era pequeñito, no en el sentido de la palabra, sino desde que empezó a trabajar como fisioterapeuta. Y él realmente durante todo este tiempo que lleva en el hospital, que ya son unos cuantos años, se ha especializado en fisioterapia respiratoria y es actualmente el responsable, coordinador, no sé, sí, referente de la fisioterapia respiratoria que se hace en el Hospital San Juan de Dios. Y Enric pues, nos va a hablar sobre una charla sobre optimizando la eficacia de las técnicas de fisioterapia respiratoria, avances y enfoques innovadores. Cuando quieras, Enric. Intentaré no moverme mucho. Bueno, Joaquín me vio empezar y yo le vi jubilarse. Y hemos acabado en el Bueno, pues nada, gracias a todos y a Fundame, sobre todo por invitarme un año más. Y bueno, veis que la charla, el título cambia ligeramente, ¿no? Y os voy a hablar de la asistencia de tos mecánica en paciente con AME, ¿no? Pediátrico. Y esto entra dentro de estas nuevas adaptaciones y sobre todo ¿no? El dispositivo de tos asistida mecánica es un dispositivo que es un estándar en el manejo del paciente con patología neuromuscular, pero como todas las cosas que son estándar, pues cuando las estandarizamos mucho, o las usamos mucho, o las toca mucha gente, pues empiezan a aparecer cosas muy raras, ¿no? Y entonces en todo este tiempo que bueno, muchos años tratando con AME y siendo como somos hospital de referencia, que vemos pacientes de muchos sitios, pues nos hemos encontrado con cosas muy raras, ¿no? Y pienso que es, bueno, aprender y saber qué es este dispositivo, cómo funciona y qué pasa en la AME es importante, ¿no? Un poco pues por esto, ¿no? Veis que es una patología inter y multidisciplinar donde hay pues mucha gente trabajando y a veces hay pues situaciones en las que las especialidades se solapan. Y dentro de esa solapación pues encontramos que, y sobre todo en el manejo del dispositivo de tos asistida, pues hay diferentes actores que lo prescriben y lo programan, y ahí es cuando pues nos encontramos a veces cosas raras. No, a veces ya está. Bueno, un poco para también situarnos, ¿no? Este es un consenso de fisios que se dedican al respiratorio y al trabajo con el muscular sobre, bueno, hicieron un state of art de review de cómo estaban las técnicas y qué es lo que se hacía en fisioterapia respiratoria, ¿no? Y como veis aquí, pues dividen las técnicas en dos partes, ¿no? Las de aumento de tos y las de movilización de periferia, ¿no? De la secreción de la vía aérea periférica. Y las dividen, pues la de la tos en técnicas de asistencia a la inspiración, asistencia a la expiración y las combinadas. Y aquí también es una cosa que hay que tener en cuenta. Hoy en día, yo creo que en nuestro país casi todo paciente con AME tiene acceso al dispositivo de tos asistida. Bueno, debería tenerlo si se hace la prescripción. Pero bueno, no nos olvidemos que antes de llegar al dispositivo de tos asistida tenemos y podemos valorar otro tipo de técnicas, o dos. Quizás no todos los pacientes actualmente con AME necesiten un dispositivo de tos asistida, porque el pico flujo de tos no es malo, y podemos hacer como estamos haciendo con otras patologías como la distrofia muscular de Duchenne, en el cual lo estamos trabajando con un AMBU y haciendo una tos asistida manual y trabajando con un AMBU. Todo habrá que ver en la nueva escenario que nos encontramos de las medicaciones. Realmente todo el paciente tiene que ir con un dispositivo de este tipo. Es una cosa que hay que darle una vuelta. Y aquí tenéis un resumen, ¿no? De todo lo que se puede hacer. Y después hay una parte que veis que es más pequeñita, donde yo creo que hay menos consensos en cómo movilizar la secreción de la vía aérea pequeña, esas técnicas manuales, en las cuales, bueno, dependiendo de cómo te hayas formado y dónde te hayas formado, pues son unas o otras. Y aquí ya daría para hacer otras 3 sesiones.
Aquí os paso un par de vídeos para que veáis, ¿no? Pues que es una... Sí, ahora está Vale. grabado. Tose, campeón. No sé. Tose fuerte. Tose fuerte otra vez. Venga. Otra. Otra más. Porque os pongo este vídeo, porque nos hemos encontrado con pacientes con 2, 3 añitos que nos han llegado a consulta. Ya está, Fate. Ahora le... Sí. Nadie les había enseñado a hacer una tos asistida manual a los papás. Tenían un COZASIS, bien grande y bien bonito, pero todavía no sabían realizar una tos asistida manual. Y es básico formarlos en estas técnicas. Es una cosa que debería estar dentro de los protocolos, ¿no? Las técnicas manuales en los pacientes con patología neuromuscular. O, como en la siguiente, enseñar... Hacemos una tos primero. Tose. Otra vez. Venga, ahora vamos a hacer con el hombro. Venga, campeón, bien hecho, ¿eh? 1, 2 y 3 y cogemos. Esto es lo que teníamos. Teníamos todavía un dispositivo de tos asistida. Tose. Bueno, otra vez. Pero tosiendo, ¿eh? Y entonces, todos nuestros pacientes, Uno, en ese momento, y dos, estamos hablando del tres año y coge. 99-2000, pues iban todos tos asistida manual. Aguanta. Tose. El niño con patología neuromuscular. Muy bien. Entonces, el dispositivo de tos asistida mecánica, supongo que ya todos lo conocéis, es un dispositivo que lo que hace es enviar una presión positiva, seguida de una exhalación, una presión negativa, y lo que hace es intentar simular ese cambio de flujo y esa generación de flujo que se genera cuando realizamos la tos, ¿no? Y generarlo pues, de manera mecánica. Lo podemos aplicar a través de una interfase nasobucal, de un tubo endotraqueal, incluso de una pipeta, de una boquilla. O sea que podemos trabajar de diferentes maneras. ¿Y un poco para qué lo usamos? Pues obviamente, como veis aquí, asistir al drenaje de secreciones, intentar evitar las intubaciones cuando tenemos al paciente en ventilación no invasiva. Nosotros hacemos mucho ese tipo de trabajo. O ayudar al destete, al revés, para intentar evitar una tráqueo cuando el paciente está intubado. Incluso trabajar también el destete de la traqueostomía. Poder decanular a ese paciente y ayudar a la movilización de secreciones. Y también a veces lo podemos usar, como veis aquí, para reclutar territorios en pacientes con atelectasias, como veis en esta imagen de aquí abajo, ¿no? Donde se ve este pulmón que está atelectasiado y después, un par de días después, está haciendo terapia. Indicaciones, pues aparte del AMES, en general, ¿dónde lo tratamos? ¿No? Obviamente patología neuromuscular, neurológica, de la ventilación mecánica, paciente con atelectasias, extensión de atelectasias en paciente poco colaborador, preoperatorio de escoliosis neuromuscular. Por ejemplo, ahora que hablabais de la escoliosis, nosotros dentro del protocolo, todo paciente que se opera con escoliosis neuromuscular, se le adapta, si no lo tiene, se le adapta un dispositivo de tos asistida mecánica. Porque no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero imaginaos despertaros de una cirugía de escoliosis con el dolor que conlleva y que llegue el fisio y te ponga el COZASIST en la cara en ese momento. Entonces lo que vimos es que funcionaba mucho mejor adaptarlos antes y después, si el paciente ya no necesitaba, se retiraba. Pero hacíamos la adaptación previamente. Me pienso que es importante tenerlo en cuenta. Y las contraindicaciones. Esto está sacado de un artículo de Chadwin y hay unas contraindicaciones, como veis aquí, y unas precauciones. Yo pienso que es importante tenerlas en cuenta, pero aparte utilizar el sentido común. O sea, que es lo más importante. Por ejemplo, una que pone aquí que es el neumotórax no drenado. Sí, pero cuando tenéis un paciente neuromuscular con aumento de secreciones, con muy manejo de secreciones y con un neumotórax, y que es incapaz de sacarlo por sí solo, pues hay que dar una vuelta en cómo utilizar ese dispositivo, ¿no? Y por eso es importante dominar el manejo y tener el manejo sobre la máquina y saber cómo funciona. Y bueno, es una máquina que ahora pues todos es como, ¡guau! Cosas así, es el E70 y tal, pero es un dispositivo que ya se utilizó en la epidemia de poliomielitis y se usaba en los pulmones de acero, es ese tubito que tiene aquí en la boca el paciente. ¿Vale? Y incluso tenemos en este artículo, que es de 52, donde había 2 sistemas para hacer la tos asistida. Este de aquí y este otro tanque. Es decir, que ya es una cosa que no siempre nos pensamos que hemos descubierto todo, pero hace años que funciona.
Y el que conocemos hoy en día, pues lo rescató el doctor Bach, que tenía sus pacientes de polio que le decían que ¿no? que existía un dispositivo que les ayudaba a sacar las secreciones. Encontró que lo había fabricado Emerson, lo recuperaron y entonces, bueno, lo volvieron a utilizar, ¿no? El primero dispositivo que salió es este, y después aparecieron, yo empecé a trabajar con este, y después han aparecido todos estos en el mercado. Lo importante es saber para qué lo queremos, qué buscamos, y después el dispositivo que hay, pues hoy, no sé si todos lo conocéis, os suenan los dispositivos, el más conocido es el E70, que ya le podemos decir adiós porque lo dejan de fabricar, así que nos tendremos que acostumbrar al resto de dispositivos que quedan en el mercado, que no es que hay dispositivos buenos y malos, sino que son diferentes, estamos acostumbrados a uno, que es el que tenía el monopolio, y ahora pues ahí lo ha dejado, y tenemos las otras marcas, son todos estos dispositivos que veis aquí. Yo os he puesto en esta diapo los que yo he utilizado más, y que quizás son los que más acceso tenemos, creo, en España, pero después están apareciendo otros dispositivos como este de Hillrom, este que es el Pegaso, este otro dispositivo, o sea, van apareciendo más dispositivos en el mercado poco a poco. ¿Vale? Y aquí tenéis esta diapo, me ha dejado publicar Raúl Escudero, ¿vale? Donde tenéis un poco en los más utilizados aquí, pues las características y lo que podemos conseguir con unos y con otros. Pero al fin y al cabo, siempre buscamos lo mismo. Entonces, tener en cuenta que estos dispositivos los podemos programar de 3 maneras básicas, que es de manera manual, es donde nosotros mandaremos sobre el dispositivo, regularemos las presiones y nosotros mandaremos sobre el dispositivo, de manera automática, en la cual nosotros pautaremos las presiones inspiratorias, expiratorias, los tiempos, y la máquina irá ciclando, y después todos estos dispositivos tienen un modo de trigger. ¿Qué quiere decir de trigger? Que el paciente los dispara, que la máquina no empieza a funcionar hasta que el paciente no activa la respiración. Veis aquí en esta imagen como tenéis todos los modos, incluso NIPI, por ejemplo, hace IPPB y hace 15 minutos de ventilación invasiva, o sea que cada dispositivo te da unas características que pienso que como fisios las debemos conocer, porque no solo nos sirven para tratar el paciente con patología neuromuscular, sino que le podemos sacar provecho para otras patologías y otras situaciones. Por lo tanto, son dispositivos muy útiles. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dónde colocamos a nuestro paciente y qué es lo que más nos interesa. ¿Cómo los adaptamos? Pues como veis aquí, ¿no? Como os he dicho, con una interfase nasobucal, con los adaptadores de la traqueostomía, con una pipeta. Bueno, tenemos, dependiendo de la situación del paciente, podemos usarlo de una manera o de otra. Y en cuanto a parámetros y funciones, pues como veis, tenemos todas estas y dependerán un poco del dispositivo. Obviamente las más generales pues son la presión de insuflación, la de exuflación, tiempo de pausa, tiempo inspiratorio, tiempo de expiración y el flujo. El trigger, dependiendo del dispositivo, se puede regular y eso hay que tenerlo en cuenta cuando si vosotros os toca adaptar dispositivos, que no sé si es la situación, pues a los niveles de trigger, etc. Por tanto, tenemos dispositivos que nos dan mucha versatilidad. Que eso no quiere decir que le tengamos que poner todos los pacientes, que eso es la otra, ¿no? Nos encontramos combinaciones muy extrañas y lo primero que tenemos que adaptar es el paciente a lo básico, que es a la asistencia de tos, y a partir de ahí ir trabajando con los dispositivos. ¿Vale? Aquí os enseño las pantallas del E70 y de Lipi Clearway, por ejemplo, en el cual, como veis, pues aquí veis, ¿no?, cómo regulamos la presión de insuflación, el trigger, que es la sensibilidad con el que el paciente va a disparar, el tiempo, etcétera. Aquí nos dejan hacer, por ejemplo, antes de hacer la tos, como veis aquí, ¿no?, que insuflación y tos, pues nos deja hacer respiraciones previas. Bueno, un poco también después, cuando dominemos los dispositivos, en función de lo que tolere mejor nuestro paciente, podemos jugar con las máquinas, ¿vale? Incluso una cosa que pienso que también es muy importante es el cumplimiento, que después te encuentras con pacientes que no tienen y ni lo usan, con lo que supone. Y bueno, en cuanto a parámetros, modos, indicaciones, pues aquí es donde está el tema, ¿no? Donde no hay un gran consenso, porque cada paciente, cada niño es un mundo y cuesta. Esto es un artículo donde hicieron una encuesta, ¿no?, de cómo usaban el dispositivo en
en diferentes países, ¿no? Aquí tenéis la N de pacientes por los países que se preguntaron. Y un poco aquí tenéis los settings, ¿no? De cómo lo usaban. Pues un 71% lo usabas solo de manera automática, otros un 21% con el trigger, manual un 8%. Y aquí tenéis, en función de la edad, los tiempos de insuflación, exsuflación y las presiones. Y como veis, pues varía. Varía desde que alguno había puesto un 2,5 en un niño de 0 a 2 años en tiempo de insuflación. Por lo tanto, la variabilidad es muy grande en cómo la gente lo usa. Yo después ahí tengo mis opiniones y tengo mi manera de trabajar que después os explicaré, ¿vale? Pero aquí es donde tenemos el problema. Y como veis, obviamente la N cada vez que el paciente se hace mayor, pues es más grande. Porque, ¿qué pasa? Que de los 0 a los 2 años, adaptar a un paciente a un dispositivo de tos asistida mecánica es extremadamente complicado. Y ahí es donde nos estamos encontrando los problemas con AME, ¿no? Que con AME, sobre todo desde los tratamientos, se ha protocolizado mucho el uso del dispositivo, o sea, de empezar a adaptar el dispositivo a partir casi de los 6 meses. Y nos encontramos niños con 6 meses que les han adaptado, les han puesto el dispositivo, pero el niño no está adaptado al dispositivo. Entonces hay que ser muy consciente de si realmente el niño se adapta o no, y sentarse con el paciente. No vale ponerle al niño un día el dispositivo y decir, bueno, lo ha llevado medio bien. Después hablaremos, hay que sentarse y ver realmente que el dispositivo está siendo útil y está haciendo la función que tiene que hacer, que es insuflar y exsuflar. Aquí tenéis otro artículo donde en Noruega, que a mí me pareció fantástico, que tenían localizados a su vez todos sus pacientes con patología neuromuscular. Bueno, los tienen, como veis aquí, tienen la N de pacientes que tienen con diferentes patologías. Veis que en el caso donde está la AME, aquí, aquí, otra vez, ¿vale? La tienen aquí, entonces la N de pacientes que tienen, e incluso cuántos pacientes llevan el dispositivo de tos asistida mecánica. O sea, lo tienen todo controlado. Yo creo que hacer este ejercicio aquí en España sería un poco imposible. ¿Ya? Que me tiene manía, Joaquín. ¿Y qué más? Y después tenemos estos artículos en los cuales pienso que son interesantes, porque aquí en un modelo por ordenador para paciente con traqueostomía en niños, la gran conclusión es que para empezar necesitas ir con presiones de más 20, siempre, o sea, presiones por debajo no funcionan, y siempre te dicen que tienes que tener un diferencial de presión, o sea, que el más 20 menos 20 o el más 40 menos 40, etcétera, etcétera, no funciona. Y siempre tiene que haber un diferencial de presión, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Qué es un modelo? Sí, pero ya no solo este grupo lo comenta, sino que después, bueno, después os lo enseñaré, hay otro artículo con los mismos datos, incluso hay gente de críticos que también ha visto que en críticos el paciente intubado esa diferencial de presión genera un flujo que te ayuda a movilizar más las secreciones. Por lo tanto, una cosa que tenemos que tener en cuenta es salir de esas presiones, esos tiempos iguales, e irlos cambiando. En ese artículo de Chatwin veis también un poco lo que ella hace, ¿no?, con los pacientes, y básicamente su paciente lo más importante es esto, es individualizar por paciente cómo limitas la presión inspiratoria y sobre todo el feedback que te da el paciente. Y eso es lo importante, es poner el dispositivo al paciente y ver qué está pasando, y qué te dice el paciente y cómo lo nota el paciente. Ajá. Joder. Más, gracias. Espera que respiro. Me parecía médico, yo quería controlar un poco. Perdonad. Vale, entonces, ¿veis aquí los settings que hay en pediatría? Como ella pone, por ejemplo, Chatwin en su grupo, la presión de insuflación es 25, la de exsuflación es menos 30, ya va variando los tiempos. Aquí habla de un tiempo de insuflatorio de 1,3 y de exsuflación de 1,5. Por lo tanto, ya salimos del concepto de igualar las presiones. Y
también las presiones de insuflación, como os he dicho, mayores, y sobre todo ver esta parte de aquí, los episodios adversos. Ellos han tenido y han detectado 4 episodios de neumotórax, náuseas, y en niños es súper importante esta parte, llanto, disconfort torácico y agitación. Y yo, o a mí se me da muy mal, o de todos los exámenes pequeñitos que hemos probado, lloran y cierran la boca. Por lo tanto, un dispositivo que le pones a un niño en el cual llora y cierra la boca, no está sirviendo de nada. Por lo tanto, ahí tenemos que ir a formar antes a la familia en técnicas manuales y histosis asistida manual para ir seguros de que la base del tratamiento va a ser efectiva, que es esa. Y después ya iremos trabajando en esa adaptación, pero no dar por hecho que la tos asistida mecánica va a ser útil desde los 6 meses y va a ser la base del tratamiento de ese paciente, ¿no? Y esto es un mensaje que quiero enviar y creo que es muy importante porque nos encontramos. No, paciente con dispositivo de tos asistida mecánica. No quiere decir adaptado a dispositivo de tos asistida mecánica. Y es una cosa que tenéis que valorar cuando os lleguen vuestros pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque el niño con AME se ve en muchos sitios y es una realidad. No se llevan todos en un hospital, se hacen los seguimientos en un hospital, pero después van centros de rehabilitación especializados, en Cataluña van a los centros de atención temprana, hasta después cuando salen centros de atención temprana están en domiciliaria, y en domiciliaria van un montón de fisios diferentes que cambian. Y bueno, debemos controlar ese manejo, debemos controlar un poco y entender lo que está pasando con nuestro paciente. Y de ahí pienso que también este artículo de abril del 23 de Chapwin, en este esquema de aquí, que no sé si se ve muy bien, pero te dice un poco, pues qué es lo que debemos ver, ¿no? Pues básicamente ver si en la fase inspiratoria, cuando la máquina da aire, el tórax se está moviendo. Porque si tú estás enviando aire y el tórax está sin moverse, significa que no está metiendo nada, ¿vale? Intentar ver cómo es el componente expulsivo, si realmente estamos viendo que también, a lo mejor vemos que el paciente está tolerando y está entrando aire, pero cuando hace el movimiento de la succión no está pasando absolutamente nada. Entonces podemos decir, bueno, yo lo estoy adaptando, el niño tolera el dispositivo, tolera la máquina, pero la parte de la succión, la parte de la exhalación no es efectiva, por lo tanto, vale, bien, lo podemos usar para ir adaptando a nuestro peque, pero no como dispositivo de drenaje de secreciones. Por lo tanto, son cosas que tenemos que evaluar. Bueno, y pienso que esto yo lo estoy poniendo desde el ámbito del AME y de la pediatría, si lo queréis englobar, pero yo pienso que esto lo tenemos que trasladar a todo paciente que adaptemos un dispositivo de asistida mecánica. ¿Eh? Y bueno, si es audible, también oír los cambios cuando le pedimos, ¿no?, hacer la succión y pedimos la tos, ver realmente si hay un cambio, si esa tos, el ruido de tos aumenta. ¿Qué es lo que nota el paciente? Los niños colaboradores te lo dicen muy claro, y lo notan. El otro día adaptamos a un niño con una distrofia muscular de Duchenne y cuando hizo la primera, cogió aire y le pedimos una tos, cuando se lo quitó se puso rojo. Dice, digo, ¿qué pasa? Dice, ¡hala, cómo he tosido! Por lo tanto, pues ya con eso no hace falta ni mirar picos flujos de tos ni absolutamente nada. El niño mismo te está diciendo, me está funcionando. Por lo tanto, y también eso a veces no te lo verbalizan, pero tú lo oyes. Y los papás lo oyen, con el ruido que hace la máquina, los papás lo oyen. Por lo tanto, son cosas que tenemos que valorar. No necesitamos grandes dispositivos, ni incluso a veces los valores, ¿no?, de la máquina te da el pico flujo de tos, que también hay artículos que lo ponen un poco en duda si realmente ese resultado que nos sale ahí es real o no es real. Lo tenéis que ver que es efectivo para vuestro paciente, ¿vale? Y después, obviamente, tenemos las medidas objetivas. Pero son cosas que tenemos que tener muy en cuenta y son básicas para la adaptación de los dispositivos de tos asistida mecánica. ¿Vale? Bueno, aquí son unos gráficos sobre las presiones, ¿no?, del pico flujo de tos, pero también todo lo que pasa, ¿no?, de las presiones gástricas, esofágicas, etc. Y que esto es todo de este artículo, ¿no?, donde vemos el momento de la presión de insuflación y después la presión de exuflación. ¿Qué es lo que se ha visto aquí? Que cuando se hace la exuflación, el pico flujo no se consigue justo imaginad que habéis puesto 2 segundos, pues no se consigue en el primer tramo de esa exuflación,
sino que se consigue más tarde ese pico. Por lo tanto, hay como un retraso en conseguir eso. Por lo tanto, a lo mejor hay que plantearse los tiempos. O sea, es una cosa que tenemos que ir valorando. Son cosas que la gente en el laboratorio lo ha ido viendo y lo ha ido hablando y tenemos que tenerlo en cuenta. Después, obviamente, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa y en la clínica diaria, como el artículo que os hablaré después. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, también tenemos una serie de indicadores en los que podemos ver los resultados de nuestro dispositivo. Como por ejemplo en este otro, ¿no? En este artículo, que aquí también hablan, cogen un modelo de un niño, creo que es de unos 10 kilos, y es todo un modelo informático, y consiguieron una tabla con las optimizaciones de los flujos. Y ahí lo que te dicen es, te hablan de lo mismo, sobre la precisión de insuflación y la presión de exuflación, de esos rangos, ¿vale? Y te habla también de los tiempos. Entonces, ¿lo podemos extrapolar? Bueno, es un programa informático, es un ordenador que no tiene una boca, no tiene una nariz y no llora. Entonces, bueno, podemos extrapolarlo si nuestro paciente colabora, pero si no colabora, pues lo podemos extrapolar también al paciente un poco mayor, en el cual quizás tenemos que generar esas cosas. Y sobre todo en este artículo lo que nos habla es de la simetría, o sea que hasta ahora siempre ha habido un concepto muy simétrico del dispositivo de tos asistida mecánica, ¿no? De pues pongo 20, pongo más 20, menos 20, más 30, menos 30, ¿no? Una simetría. Y que los tiempos tampoco tienen que ser iguales, no tenemos que poner ni 1,5 y 1,5, ni 1,5 y 2, tenemos que ver realmente lo que cada paciente tolera más. Yo pienso que es interesante, los que estéis más acostumbrados a leeros este artículo porque te da bastante información, que ahora no es todo esto. Y bueno, pues comentaba, ¿no? Que hay más impacto con presiones más negativas, incluso con esos ajustes de, por ejemplo, menos 40 y menos 50, el impacto de la presión inspiratoria alcanzó una meseta en los 25 centímetros de agua. O sea, te hablan incluso de hacer un más 25, menos 40. ¿Vale? Y también, por ejemplo, te comentan que insuflaciones máximas, que eso está en un estudio que ya lo voy a comentar, insuflaciones máximas hacen que el pico flujo de tos disminuya. O sea, que no tienes que llegar al 100%, sino que quedándote en 80 consigues picos flujos de tos más grandes que no yéndote a una insuflación máxima. Por lo tanto, son cosas que bueno, nos debemos ir planteando si realmente nos compensa llevar al paciente a ese tórax tan grande cuando hacemos el dispositivo de tos para generar ese flujo, sino que tenemos que ir un poquito más atrás. Al igual que los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, te hablaban de aumentar los tiempos inspiratorios fueran ligeramente más grandes que los tiempos expiratorios, pero con presiones más bajas. Por lo tanto, es una cosa a la que le debemos ir dando la vuelta. Al igual que los picos flujos de tos se modifican cuando estás en infección respiratoria. Por lo tanto, nosotros tenemos un paciente, imaginaos, con un más 25, menos 30, pequeñito, hablo, pero lo tenemos con sobreinfección respiratoria, quizás haya que modificar los parámetros, porque es que el pico flujo de tos va a disminuir por la situación de infección. Por lo tanto, son cosas que el COZASIS tiene que ser una cosa, el asistente de tos tiene que ser una cosa dinámica, no estática y siempre igual. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, esto en la presentación lo estará y aquí veis las diferentes combinaciones. ¿Vale? Y al igual que perdonar, también hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Los bebés y los niños tienen una frecuencia respiratoria más alta, por lo tanto, no puedes poner modos automáticos que ciclen solos, porque el niño no se va a adaptar, bueno, en general no se adapta, y después valorar realmente si con un niño muy pequeño tienes que trabajar a nivel manual, con ritmos muy rápidos, ciñendo de su frecuencia respiratoria, o con el trigger. Sobre todo, por ejemplo, NIPI te deja jugar con triggers muy finos que rápidamente se disparen cuando el niño coja aire. ¿Vale? Jugar con esa frecuencia respiratoria del niño pequeño y del niño pequeño con insuficiencia respiratoria, que todavía aumenta mucho más la frecuencia respiratoria. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Y para que veáis otro de los artículos del 50 y algo aquí, ya empezaba, ¿no?, a buscar parámetros y a buscar presiones
con diferentes perfiles de pacientes y en pediatría. Por lo tanto, es una cosa que también desde hace años van buscando ver cuáles son los límites y cuál es la adaptación de estos dispositivos de tos asistida. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues como podemos, básicamente como todo el mundo. Sí que es verdad que nosotros hemos crecido nosotros pusimos el primero en el 2005 en un paciente con distrofia muscular de Duchenne, 12-13 años. En ese momento, cuando lo conocimos, era el modelo perfecto, no se ponía tanto en niños pequeños, por lo tanto pudimos empezar a trabajar y ver con ese paciente mayor, pues qué podíamos hacer. En el 2007 lo pusimos en el primer paciente con tráqueo con lesión medular, cosa que nos asustaba mucho poner en ese momento, pero bueno, decir que vas a poner presiones de 40 en un niño de 7 años a través de una cánula, pues todo el mundo, suerte que teníamos un intensivista de lado, y eso fue una gran ayuda para introducir el dispositivo en el hospital, y esa parte es el doctor que empezó en el 99 el programa de ventilación domiciliaria, por lo tanto, de neuromusculares, por lo tanto teníamos un aliado, y en el 2008 el primer paciente intubado, y actualmente he puesto 80 pacientes, pero nos vamos bastante más. Ahora haciendo el recuento nos hemos visto que yo pensaba que teníamos 80, resulta que claro, yo lo cuento con los grandes, que algunos ya no nos hemos olvidado de ellos, y no con AME, con patología neuromuscular, que ya no vemos tanto y resulta que tenemos más de 200. Y tenemos 6 dispositivos en el centro. Y tenemos muchas no adaptaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los neumólogos nos envían el paciente, lo adaptamos los fisios, el dispositivo, y nos dicen, oye, yo creo que le podría ir bien. Lo probamos. El niño no se adapta, no se prescribe, y trabajamos de esta manera. Y eso pienso que es importante, tanto no estandarizarlo, sino nos pasa mucho más que en AME en encefalopatías, por ejemplo, que nos los envían y no se pone. Pero no hay que forzarlos. Y nos hemos encontrado pacientes que han venido con un dispositivo porque el neumólogo le ha prescrito el dispositivo y allí lo tienen y le pones el dispositivo al niño y el niño se pelea, el niño no está haciendo nada. Por lo tanto, no lo podemos dar como base de tratamiento. Eso que os decía, ¿no? Tenemos que buscar otras estrategias y otras técnicas que también tenemos. Pues aquí os pongo 2 imágenes de niños trabajados intensamente con dispositivo de tos asistida. Esta niña con una atrofia musculoespinal tipo 1, con 9 meses, que estaba adaptada a la parte de la insuflación, pero la insuflación no había manera. Por lo tanto, bueno, aprovechamos esa parte de la insuflación y después trabajamos la parte de la insuflación a nivel manual. Y en cambio este niño con AME tipo 2, que se salvó de la intubación gracias a que tenía el dispositivo y su madre estaba muy bien entrenada, y por las tardes y noches que no hay fisios, pues la madre es la que se dedicaba en el hospital y lo mantuvimos con BNI hasta que salió del proceso. Que, bueno, veis aquí, esta es una cirugía de escoliosis, que antes habláis de la escoliosis, bueno, esto es una AME, 16 años, pero nos estamos encontrando espaldas con las espaldas de las tipos 2 clásicas que teníamos antes, pues con los tipo 1 estamos empezando a encontrar este tipo de espaldas. Esto no voy a repetir más porque eso es un poco lo que os comentaba antes, en qué perfil de pacientes lo ponemos. Y nosotros los adaptamos, pues tenemos el punto de empezar con presiones de 20. Ahí nos ponemos y empezamos a trabajar a partir de ahí, con ese diferencial de presión inspiratoria-expiratoria, y se vamos subiendo según tolerancia del paciente y las constantes. Vamos poco a poco. Si son muy pequeñitos, pues vamos de una en una, y si ya son más grandecicos, vamos de 5 en 5. Usamos bastante el modo automático o manual si el paciente está sedado, y si el paciente es colaborador o lleva tráqueo, pues valorar si con el trigger está mejor controlado, o lo dejamos en automático, y ajustamos muy bien los tiempos. Y en niños menos de 3 años, pues eso, empezamos con flujo bajo y presiones de 20 y un tiempo de 1,5, pero ya te digo, pues, si el niño tiene 6 meses, es que se nos adaptó a aquella niña en presión inspiratoria, el resto es una pelea constante. Por lo tanto, si intentáis adaptar con presiones muy bajas y ver realmente qué está pasando con el niño, y no forzar las situaciones y formarlos en las otras técnicas. Y subimos presiones de 5 en 5. Si el paciente está ventilado y el niño lleva una BiPAP con 14, 15 o más, pues subirle 5 puntos o 6 puntos por encima de esa presión que ya lleva, porque seguramente lo va a tolerar. Un niño adaptado a una BNI es raro que no lo tolere, ¿vale? Y
Y bueno, y esto es un poco nosotros cómo lo hacemos con los niños con patología neuromuscular en general, ¿no? La formación. Fijaos que en el paciente no colaborador, en el pequeñito que está agudizado, pues empezamos con drenaje de secreciones manual, tos asistida manual. En los menores de 2 años valoramos el uso del asistente de tos y iniciamos la adaptación si la patología lo requiere, por ejemplo, el AME. Y si el paciente está estable, empezamos a formar a la familia, no esperamos a que el paciente esté agudizado. En el momento, de hecho, en nuestro centro, en el momento del diagnóstico, bueno, actualmente empiezan los tratamientos, pero al poco tiempo ya nos hacen la interconsulta para empezar a formar a la familia desde bebés en las técnicas manuales, porque, lo repetimos, los fisios no estamos 24 horas metidos en casa y las familias tienen que tener las habilidades para poder trabajar. Y los formamos en eso, en drenaje de secreciones y tos asistida manual. Y ya cuando son colaboradores, pues aparte de todo lo que os he comentado, drenaje, tos asistida manual, siempre introducimos el ambú, todos trabajan, todos tienen un ambú, todos saben cómo utilizar un ambú, bueno, la bolsa de resucitación, y después valorar si necesitan el dispositivo de tos asistida. Y obviamente lo mismo, cuando el paciente está estable, hacemos la formación. Si el paciente es de Cataluña, pues lo vemos más a menudo, y los pacientes de fuera de Cataluña pues se ven algunos cada 3, otros cada 6, y vamos haciendo los controles e intentamos ponernos en contacto con los fisios de zona, o más o menos pasar nuestro contacto por si tienen dudas y necesitan alguna cosa. Porque pienso que es importante. Entendemos que, yo siempre digo que nosotros no es que seamos muy listos, es que vemos muchos niños, no hay más. Entonces, al tener mucha N, pues tienes más experiencia. Y entendemos que hayan zonas y hayan fisios que les lleguen niños con AMI, sea el primero o el segundo que ven. Entonces, bueno, por eso pienso que es importante pues tener los contactos y preguntar. Y en cuanto a los signos de alerta y de formación a la familia, pues lo que os decía, aparición de dolor torácico, distensión abdominal, náuseas, vómitos, atragantamientos, taquipnea, apneas y la buena realización de la técnica. ¿Y qué debemos valorar? Lo que os decía, el movimiento torácico, el cierre glótico, el tipo de tos, la necesidad de aspiración, de secreciones. Y para eso, lo que os decía, tenemos las manos, tenemos los ojos y tenemos un fonendo. Y con todo eso tenemos suficiente para empezar a manejarla y valorar la adaptación. ¿Vale? No salto porque no... Después también tenemos otras maneras nosotros de valorar, que son estos dispositivos, ¿vale? En los cuales podemos ver el movimiento en directo del tórax. Y ya acabo poniendo los vídeos. Venga, vamos a darle cuerda. Venga. 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien, nota. 1, 2. Bravo, bien. Una más. 2. ¿Otra más? Sí. Ya está. Este paciente lo decanulamos, una muy alta, pero lo decanulamos y lo pasamos a ventilación no invasiva, pero cuando tuvimos el cozasis. El cozasis fue imposible jugárnosla, decanularlo, porque no teníamos manejo de secreciones. ¿Rojo? Bueno. Y nada, y solo os paso este vídeo, si lo puedes poner, para que veáis que, bueno, siempre está el tema de la interfase, pero podemos trabajar. Este es el niño que os decía, que tiene una podríamos drenar, y entonces tirando de la succión para ayudarle a eliminar las secreciones. Y bueno, pongo el modelo que el tamaño que es un feedback visual para los Cogemos fuerte. Y bueno, las conclusiones es adaptación personalizada, valorar muy bien la indicación, diferencial de presiones y formar bien a la familia. Y ya para acabar, pues dar las gracias al equipo de Neumo y al doctor Martí Pons, que es el que ha confiado con nosotros, empezó a confiar con nosotros al 100%, y gracias a eso pues hemos conseguido lo que hemos conseguido, y al equipo de Respi, que falta gente, que están ahí cada día dando el callo y luchando contra las adversidades. Así que gracias.
Muy bien, muchas gracias Enric por esta exposición perdón, tan clara. Yo una de las y ahora pasamos al turno de preguntas. Si tenéis preguntas sobre ello, alguna sugerencia allí. Qué miedo. Sí, sí, un poquito más. Bueno, creo que lo he comentado. Nosotros somos proactivos a medias. Es decir, empezamos a hacerla, o sea, no digo desde el diagnóstico, porque en el momento del diagnóstico no es momento, o sea, es momento de situar otras cosas, pero al que han inician la terapia, empezamos a formar a la familia rápido, básicamente porque, aunque la verdad que la terapia génica, por ejemplo, es bastante espectacular, no dejan de ser niños con hipotonía severa, por lo tanto, si tienen hermanos, están con familia, pueden hacer una infección respiratoria y los papás tienen que tener herramientas y manejo sobre esa situación, entonces somos proactivos en ese sentido. Después ya, en qué adaptamos y qué no adaptamos al dispositivo, ahí ya lo he dicho, que es en función de lo que veamos, pero en el inicio de la formación, al igual que lo hacemos con una fibrosis quística, que es un niño que nace y está sintomático, pero también los formamos porque puede aparecer pues, con cualquier paciente crónico en general, los formamos de manera precoz y mejor formarlos mientras los papás están tranquilos, el niño no tiene mocos, incluso que se pregunten, ¿y este qué me está explicando? De que le apriete un poquito, le aguante, no sé qué. Preferimos eso a que no, en el momento en que el paciente está agudizado, tener que hacer todo ese trabajo, que es una situación más de estrés para la familia. Por lo tanto, nosotros somos, en ese sentido, proactivos. Pasa un poco también con la indicación de la ventilación no invasiva, ¿no? Que muchas veces se pone muy precozmente niños que están muy bien y que ni la quieren ni se la ponen en casa porque ven que no les hace falta ni cogen infecciones respiratorias. Pero que hay también un poco el sentido común, ¿no? Y ver la familia y ver el paciente individualizado, ¿no? Sí, nosotros es que depende cómo veamos al paciente. Si al niño lo vemos bien, pasas. Si el niño ya ha iniciado un poco de clínica y ya ves que hay un poco de debilidad y que hay a veces esas pequeñitas apneas, entonces ahí lo pones y lo fuerzas. Dicho eso, algunos no hay manera humana de adaptarlos. O sea, no tal. Tenemos una niña ahora que no ha habido, tiene ahora casi 2 años y no hay manera de adaptarla a la venir. Por suerte, no la necesita. Yo creo que si la necesitase se dejaría llevar, pero no ha habido manera. Lo hemos intentado porque sí que es de las niñas que tenían más de idea. Pasa que ha ido muy bien con la medicación y no lo necesita. Pero sí, sí. Bueno, sí que nos ha llegado, los hemos visto. No, la verdad es que los que se están tratando sintomáticos es otro mundo. Es otro mundo. Siempre que sintomáticos, hemos tenido algún caso de que no se podía dar tratamiento y la familia decidió no hacer nada. También hemos tenido de esos por el tema de las mutaciones, pero los que se han dado tratamiento, tenemos una niña ahora de unos 4 meses que control cefálico, elevabrazos, espectacular. Entonces, bueno, pienso que el cribado es clave en todo eso. Después sabiendo que habrá niños que responderán mejor y peor, bueno, pero el cribado es básico. Bueno, y en eso estamos peleando, creo que todos. Pero a veces, bueno, lo más obvio para los de arriba es lo menos importante. ¿Tenéis en cuenta o lo normal es que derivan los pacientes teniendo en cuenta el número de ingresos hospitalarios por complicaciones respiratorias a la hora de derivar al niño o no? No,
no, o sea, es que es casi como un protocolo. O sea, tenemos protocolizado las adaptaciones un poco. Después hay en AME, después en otras situaciones es diferente. Pero en AME es eso. De hecho, mira que con los neumólogos trabajamos conjuntamente y hablamos cada día y tal. Y tengo algo de pelea en el tema de las adaptaciones porque tenemos ahora, por ejemplo, un paciente que me apretan a adaptarlo y el pobre cada vez que lo siento va a ponerle la máquina y ahora ya que es más grande, el otro día empujó con el pie y se la ha probado 3 veces. O sea, tampoco es verdad que está en una situación que no la... Y es que no la quiere, entonces tampoco puedo coger al niño por el cuello y ponérselo. Pero no es en función de las infecciones. Tienes que ir antes, tienes que intentar ir antes, pero lo que os digo, valorando un poco la situación. Esta niña que os comentaba antes que no quiere la BNI no ha hecho ni una infección respiratoria. 4 mocos, pero no se ha hecho ninguna infección respiratoria. Y esta sí, por ejemplo, sí que está bien adaptada y ya no está adaptada ahora, pero por suerte está cambiando. Antes lo que es una mini infección, ahora en esta niña que, bueno, la tos es medio buena, pues la salva. Antes esa mini infección suponía, pues eso, un ingreso hospitalario, sino un ingreso en UCI. Entonces esa es la parte positiva en este sentido. Y yo pienso que también el mensaje es eso, que los dispositivos se tienen que adaptar por personal especializado y que es como todo, o sea, no vas a adaptar... Un médico que no ha adaptado, un neumólogo que no ha adaptado un BNI no lo puedes poner a adaptar una BNI porque no tiene experiencia. Con el dispositivo de tos asistida es lo mismo, o sea, necesitas tener un poco de experiencia para adaptarlo, pero después, dentro de los profesionales que intervienen en el trabajo de estos niños, tienen que saber realmente, si tienen que los papás ponen la interfase y se está escapando aire, pues no lo tienen que dar por bueno, ¿no?, en todo ese trabajo. Yo pienso que es un seguimiento de todos. Al fin y al cabo, las adaptaciones normalmente, no sé aquí en Madrid cómo funciona, pero se hacen a nivel hospitalario y a veces se hacen como se hacen, pero el seguimiento lo llevan otros fisios. Y es que ahí pienso que es un trabajo de todos en cadena, el que lo adapta y después en domicilio los que lo siguen, domicilios o centros. Yo hablo de domicilio porque en Cataluña a partir de una edad se lleva mucho en domicilio esos pacientes, entonces por eso no por nada, sino lo llevan. Entonces pienso que es importante que todos conozcamos el funcionamiento para optimizar el trabajo. Si el niño se ha adaptado bien al dispositivo, ¿se recomienda usarlo en forma diaria o solamente cuando crees que no se acumula o hay una riesgo? Nosotros lo que solemos hacer es dejar 2 programas. Como el dispositivo deja programar 3, 4, dependiendo dejamos el de tos y después dejamos un programa de trabajo que llamamos de trabajo respiratorio, que lo que hacemos es trabajar solo con la insuflación, incluso ese lo trabajamos con pipeta. No lo trabajamos con la interfase, sino con la boquilla para hacer trabajo respiratorio, trabajo de movilización de caja, intentar, si le podemos dar flexibilidad a esa caja, si lo podemos llamar así, pero le quitamos la parte de la exuflación, porque bueno, es también lo más incómodo, entonces tal. Y es lo que te decía, ahora hay dispositivos como NIPI que te deja hacer IPPB, que sí que ya es una función de trabajo respiratorio, entonces, como digo, yo soy como buen catalán, ya que lo tenemos en casa hay que utilizarlo y gastarlo. Entonces, ya que lo tenemos, es una opción. Pero diariamente usaría la insuflación. Sí, están las endometriosis. Al igual que el niño que tiene el AMBU, que hacemos trabajar cada día con el AMBU. Por 2 motivos. En este caso, para que las familias no pierdan el ritmo y también cómo hacer ese trabajo respiratorio, lo mismo. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo quería preguntarte también algo. Me querías quitar tiempo. ¿Eh? Que me querías quitar tiempo. Sí, perdona, te quería quitar tiempo y me he equivocado yo. Dime. Bueno, se ve que la edad influye también en eso, ¿no? Yo Como no tú quería me decir dices. nada. Ya lo sé. Bueno, no, me ha parecido interesantísimo. Yo conocía un poco el trabajo pues que se hace allí, que hacéis también en el hospital. Y quería recalcar 2 cosas, o poner como este trabajo interdisciplinar, ¿no?, junto con los neumólogos, con los pediatras. Y me gustaría que explicases algo sobre cómo a las familias, más concretamente,
se les puede enseñar. Porque claro, nosotros, muchos de los fisioterapeutas que no estamos en un hospital o no están en un hospital, y entonces probablemente tenemos que apoyar más también a las familias, o no sé, ¿cómo gestionáis esto? ¿Lleváis un control? ¿Cuándo les decís que tienen que venir al hospital, etcétera? Bueno, va en función, es lo que decía, en función de dónde vivan, básicamente. Y ya os digo, si el paciente es de Cataluña y ya tiene visitas, seguramente tiene más visitas programadas más a menudo. Por ejemplo, intentamos que no citarlo solo para venir a fisio, sino que aprovechamos, y eso lo hacemos bastante, es unificar visitas. Intentamos unificar todas las visitas posibles para que el niño, incluso tenemos niños, ya no bueno, cuando vienen de fuera de Cataluña ya no, ni te lo digo, o sea, tienen días, en un día o 2 días les pones todas las visitas, pero intentamos más que nada por eso, por tema de conciliación familiar, tema de escolarización, etcétera, etcétera, porque hay días que tienen 6 visitas y eso lo divides y lo sacas de tal, son niños que vienen durante un año, pueden estar, pues eso, hacer 25 visitas médicas separadas, entonces intentamos siempre juntarlas y entonces nosotros la formación aprovechamos esos momentos. Sí que es verdad que para el diagnóstico también nosotros, por ejemplo en RESPI, que hasta que hacen los pasos a los centros de atención temprana, los vemos en el hospital a los pequeños, pues nosotros en RESPI aprovechamos esos días que vienen con las compañeras al gimnasio para hacer la formación en respiratorio. Y si no cuadra nada, obviamente los hacemos venir. Y cuando vienen de fuera de Cataluña, pues aprovechamos los días esos que vienen a visitas, porque básicamente algunos papás nos piden venir fuera de... Nosotros venimos de Zaragoza, de tal, pero como está el tema de los IFCOs y tal, no puedes... Teoría por facturación y estas cosas no podemos verlos cuando queramos, sino que tienen que pedir los permisos a la comunidad, pero intentamos hacer eso y dar el soporte máximo. Después, los pacientes tienen el contacto de la gestora de neuro o de la gestora de casos de neumología, entonces si hay cualquier consulta, pues nos las hacen y contactamos con ellos. Incluso les decimos muchas veces que si son de fuera que nos envíen vídeos para ver que están haciendo bien las técnicas, etcétera, etcétera. O sea, que intentamos cuidar todo lo que podemos a las familias. Que de hecho, también nos es de rehabilitación, a familias AME y familias en general de cualquier patología hacemos eso, neuromusculares, parálisis cerebral, fibrosis quística, o sea, intentas que se concilie todo, ¿no? Que es el tema de la enfermedad crónica. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Enric.